Todas las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones de los auspiciadores, porque no hay, y no sabemos si lo sabrá en algún momento. ¡Ahoy! Hoy tenemos un gran invitado. Es un reconocido rostro de televisión que no solamente incursionó en este medio, sino que además ha hecho radio, ha animado festivales y actualmente está incursionando en el mundo del podcast. Ustedes lo pueden ver todas las mañanas animando el matinal Buenos Días a Todos. Pero por sobre todo, es un hombre que le apasiona la comedia. Con ustedes, Eduardo Fuentes. Primero que nada, quiero agradecer al invitado que tenemos hoy día, a rostro de televisión, de radio, incluso yo diría como un hombre de la comedia, que incluso lo han catalogado así, al señor Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo te va? Bien, oye, yo debo confesar que esto de entrevistarte fue como un sueño que tenía como hace bastante tiempo, que Ya. incluso cuando entrevisté, por ejemplo, a un manager de lucha libre, salió tu nombre como de las Sí, pues personas que a él le caché. gustaría. Si vi ese posteo, lo contesté, me llamó la atención que él me considerara a mí, así que bacán, ¿no? Y feliz de estar acá. Sí, pues incluso después como que lo comenté y dije como de estos rostros de televisión que me gustaría como entrevistar en algún momento, así como muy ficticio. Yo di tu nombre y cuando me contacté contigo fue como, no sé si tú has visto este meme que es como 99% de fe, 1% de probabilidades. Hay que pero darle nomás. Sí, Aquí, como te decía antes, Matías, aquí en este mundo digital que es muy entretenido, somos todos iguales y tenemos que darle, bueno, en el mundo real también, pero tenemos que darle nomás, pues lo importante es que te vaya bien a ti con tus contenidos que tú quieres presentar. Así que feliz de estar acá, Matías. ya, muchas gracias por de no haber aceptado la invitación. Sí, incluso cuando puse a ver como tu biografía, me puse a investigar, me llamó la atención porque tú partiste, si no me equivoco, en Mecano, pero cuando era como, el recién Juan, comenzó Mecano, claro. Yo, así como en pantalla, una de las primeras cosas ¿ya? que hice efectivamente fue en Mecano, entre el Mecano y el Tiempo, que fueron como Ah, casi al ya, mismo tiempo, porque me pidieron hacer una sección en la época que Mecano lo animaba Verónica Calabi y José Miguel Viñuela hacía unos concursos. Es que fue el primer Mecano, cuando el Mecano era como una revista de actualidad, de cultural, con cartera cultural, nada que ver con el H y todo lo demás que vino después. Y la verdad ah, es ya, que no nos iba tan bien. Bueno, yo estuve poquito rato ahí, yo hacía como un rumpi, yo unía ah, ya. parejas, que se armaban ahí como pelea y yo unía las parejas. Y luego eso terminó, mutó, se fue Verónica, se quedó José Miguel en la conducción, y hasta que no apareció la Che, no tiraron así como para arriba y se convirtió en un hito. Pero me tocó estar efectivamente en ese mecano de los inicios, Ah, ya, como el primer Mecano cuando nació. claro. Ah, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, esto de televisión, ¿siempre te gustó o fue algo que te llamó la atención en un momento específico? Yo quería ser locutor de radio, ese era mi Ah, ya, sueño desde niño. Siempre recuerdo una cuchara de palo y yo me paraba frente a un espejo y leía el diario como si fueran noticias, o jugaba que presentaba artistas, toda mi vida. Y desde pequeño animé cosas en el colegio. Y, y entonces como que siempre quise ser locutor de radio. La tele no estaba en mi cabeza, porque la verdad yo asumía que para llegar a la televisión había que tener pitutos, había que conocer gente, yo no conocía a nadie, yo vivía en una población, entonces era como muy poco probable, entonces ni siquiera lo evalué. Para mí el mío, lo que yo soñaba era la radio, era estas cosas, los micrófonos. ah, ya. Entonces como que, digamos, la televisión apareció como una segunda opción, una cosa así que se dio en el camino. Pero fue un cuevazo, por decirlo de una manera que entendamos bien los chilenos, porque yo salí del colegio, estudié comunicación audiovisual primero y ¿Ya? estaba esperando como para empezar a buscar práctica y yo quería hacer la práctica en radio y un día jugando fútbol ahí en el instituto, un profesor me llama, me dice, Eduardo, ¿tienes práctica? Y yo digo, no todavía.
Me dice ya, porque resulta que hay un chico acá del instituto que tiene un primo que trabaja en Mega y necesitan ahí a alguien que haga la práctica. Y él no puede. Entonces me pidió a mí que buscara a alguien y yo creo que tú puedes ser. Y yo le digo, ya, ¿y qué tengo que hacer? Me dice, tenés que ir ahora a una reunión. Digo, bueno, pero estoy jugando al fútbol, estoy transpirado. Me dice, no sé, pues, weón, ve tú. Chuta, salí de la pichanga que estábamos ahí jugando y me fui al centro eh, a una consultora de marketing donde yo trabajaba en ese momento, estudiaba y trabajaba, hacía encuestas telefónicas, que está en el mismo edificio hoy día está la gente del sentido del humor, en el mismo edificio. Ah, ya. Y fui para allá y ahí yo tenía un traje, que era el único traje, la única ropa más formal que tenía, que me la había regalado, de hecho, un compañero de ahí del canal, Piero, y la guardaba ahí, que era para cuando yo me tocaba hacer clases ahí. Entonces llegué, entré, me duché, me puse este traje y partí al Mega. Y ahí me hicieron una entrevista para preguntarme qué sabía yo. Y la verdad me dijo Matías muchas cosas que yo no tenía idea. O sea, como Uf, me dijo, ¿sabes editar en Turbo Cubo? Sí. ¿Sabes de no sé qué estaciones Avid? Sí. ¿Sabes? Y yo bueno, no sabía nada de eso, la verdad, nada, nada, nada. Pero yo sabía que, por un lado, intuía que no me iban a poner a hacer eso si estaba haciendo la práctica. Pero, entonces, ¿para qué iba a decir que no? Sí, 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 sí. Ya me dice, vente mañana. Digo, ¿a qué? ¿A una entrevista? ¿A un test psicológico? Me dice, no, no, mañana a partir la práctica. Le digo, "Weón, pero estoy estudiando todavía". Me dice, bueno, termináis las clases y te venís. Y salgo así, y fue como, weón, tengo práctica en un canal de televisión, en el Mega, era como, ¿qué onda? Y es como, tenía que renunciar a la consultora de marketing, que era la que me permitía vivir, pues si yo vivía de ese sueldo, tenía que cambiar las 500, 600 lucas que ganaba ahí, que era un buen billete, me permitía ahorrar, por 5 lucas, que era lo que pagaban en la práctica. Pero uno tiene que hacer esa locura o sacrificio. Hoy día lo veo como un sacrificio necesario, en ese momento era una locura. era como aventurarse en el momento, una cosa así. Claro, porque al final uno tiene, si uno tiene sueños, tiene que dar la batalla, pues. Sí, po. Yo no creo que hayan recetas mágicas. Yo hago charlas y siempre planteo lo siguiente. Yo hablo de estar desafiado o estar sentenciado. Como yo vivía en una población y yo decía que quería ser locutor de radio, siempre me quedaban mirando con cara de no, no Ah, ya. corresponde. Eso no va para nosotros, porque nosotros vivimos en una población. Piensa en otra cosa. Entonces, eso es como una sentencia, pero mis papás me enseñaron que no lo viera como una sentencia, lo viera como un desafío. Entonces, si yo quiero ser locutor de radio, ¿qué tengo que hacer para ser locutor de radio? Y entre eso estaba eso, acercarme a los medios de comunicación. Quizás no iba a hacer la práctica en una radio, pero a lo mejor estando en un canal de televisión iba a conocer gente que me permitiera llegar a trabajar en una radio. Entonces tenía que jugármela. Y uno tiene que hacer al final lo que uno cree que es necesario hacer para tratar de conseguir sus sueños. No siempre va a resultar. Hay que tener esa dosis de confianza, de oportunismo, o sea, de oportunidad, de quizás suerte, dirán algunos, y estar preparado. Es como lo que llaman el fútbol, como la vuelta larga, una cosa así. Totalmente. De hecho, yo siempre hago una analogía. Imagínate que eres un futbolista, estás siempre en la banca. Puta, nunca te ponen de titular. Pero en el entrenamiento tenés que entrenar igual, porque si resulta que el que te tiene en la banca se lesiona y miran a la banca y no has dado todo en el entrenamiento, no te van a citar, van a preferir poner al arquero. Entonces, lo que yo creo que uno siempre tiene que estar entrenado y preparado para cuando lleguen esas oportunidades, para que te pillen en un buen momento, que te pillen bien vestido, digamos. Yo, por ejemplo, yo hace tiempo vi una entrevista que dio el Pollo Valdivia, cuando él comentaba como su inicio en televisión, y claro, era como al principio estaba Felipe Camiroaga en el programa, y él estaba como el detrás de cámara, y después le Claro, llegó esa oportunidad, pero ya estaba listo. Entonces, como que ahí se fue dando como de a poco lo que decís tú, pues como el de estar preparado. totalmente la vida ofrece oportunidades de pronto en los momentos más increíbles y tenés que estar atento, po, porque si estáis paviando, esa oportunidad se va a ir, es una puerta que se abre unos pocos segundos y se va a cerrar y no sabemos cuándo va a volver, si es que vuelve otra puerta que se abre. Entonces hay que estar como atenti a la jugada. Sí. Más Vivaldi. Por ejemplo, en tu caso, tú bueno, has participado en varios canales y programas. ¿Cuál ha sido como ese formato que tú te has sentido como más cómodo? Mentiras verdaderas, sin duda. Ah, mentira, mentira. Sí, porque era, bueno, para mí fue el programa que me permitió como madurar en la tele, hacer cosas serias,
pero también me exigía todos los días porque implicaba preparar entrevistas y un día podía ser un político, al otro día podía ser Junior Playboy, después venía Arenita y cerrábamos con los Jaivas. Entonces te obligaba a estar súper como atento a lo que pasaba y a preparar mucho las entrevistas, a leer mucho, a estudiar. A mí siempre me ha gustado leer, entonces no era tan complejo. Y así ponte tú hasta que llegamos a los Viernes sin Censura, que me obligaba a estar ahí como un humorista más. Entonces, desde ese punto de vista, era como el mejor desafío todos los días, de lunes a viernes, 2 horas y media, para poder hablar de muchos temas. Así que para mí es definitivamente el mejor formato que me ha tocado hacer. Pero, por ejemplo, esta versión como no, sin censura, ahí sí. eh, ¿Fue alguien como que le nació la idea? ¿Cómo se fue creando, digamos así? Porque fue Yo igual un creo, formato que sí, marcó alto. sí, yo creo, Matías, que como muchas cosas en la vida, em, pasa porque ocurren muchas cosas al mismo tiempo que uno no planifica. Hay cosas que uno planifica y otras que no planifica. Yo por esos días le decía a los productores que invitáramos humoristas al Ah, programa, ya. a entrevistarlos. Pero decían, no, sí, pero ¿a pito de qué? No sé qué. Entonces inventamos que yo quería ser humorista. Entonces cada vez que venía un humorista me daba algún tip para poder contar bien un chiste. Entonces, por ejemplo, venía el Guatón de la Fruta y me decía, mira, los chistes es muy importante poner cara. Entonces poner carita en los chistes. Y cuando terminábamos una entrevista yo contaba un chiste que fuera más o menos bueno, pero nadie se reía. Esa era la Ah, misión, ya. que nadie se riera. Y después el invitado contaba el chiste más fome, que nosotros le decíamos, cuéntate este chiste que es fome, y todos, guau, ja, 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 y me tiraban papeles a mí, y ese era como el bullying diario. Y un día fue el profesor Rosa, Iván, a una entrevista, pero en esa época él no contaba chistes, era Ah, el ya. profesor Rosa, lo más gracioso que le habíamos visto quizá era el video prohibido, Sí, bo. ese era entonces, como ya había hablado muchas veces video prohibido, yo no me quería meter ahí. Sabía también que muchas veces él había hablado de sus colecciones, de que coleccionaba cajas de fósforo, qué sé yo. Entonces le digo, ya hay otra colección, aparte de las típicas cajas de fósforo, de las estampillas, ¿coleccionaste algo distinto? No sé, cuando niño, ¿cómo eras tú de niño? Dice, bueno, de niño me gustaban mucho los chistes, yo los empecé a coleccionar chistes. Y digo, ¿cómo coleccionar chistes? Mira, lo escribí en un libro, me lo robaron, pero tenía como 1000 chistes. Digo, no te puedo, ¿te acuerdas de algún chiste? Y contó un chiste, lo contó extraordinario. Y yo miro a los productores y fue como, oye, aquí hay algo. Le digo, lo amarro en pantalla y le digo, el viernes, ¿qué tienes que hacer? Me dice, no, nada, puta, ¿por qué no venía a contar chistes? Ya, y ahí vino con Don Carter, vino con el Guru Guru, hicimos como un asado para contar chistes. Y de ahí empezamos a establecer como una sección. Y paralelamente también los atletas de la risa habían ido a presentarse porque los queríamos como promocionar para que fueran a Villa. Y ellos empezaron una rutina, pero no hablaban como hablaban en la calle. Yo a ellos los había visto millones de veces en la calle, pero no hablaban como hablaban en la calle. Entonces le digo, no, pero háganlo como ustedes cuentan los chistes en la calle, pues sin censura, sé que este es un espacio libre, no sé qué, y alguien empezó a gritar por ahí sin censura. Entonces, de esos cruces se fue dando un espacio donde la gente iba a contar chistes, y yo decía, esto es como el karaoke. En el karaoke todos podemos ser cantantes, en el sin censura todos podemos ser comediantes, contar chistes. Y así fue surgiendo y fue creciendo, creciendo, creciendo y se convirtió en lo que hoy día es todavía, que es, primero fue un semillero para mucha gente, segundo un concepto muy utilizado, incluso comediantes que nunca fueron lo utilizan en sus shows. Así Ya. que es bonito el aporte que dio el programa en ese momento. Ah, sí, pues sí. Por ejemplo, lo que sí, esto fue como un semillero porque después uno se pone a ver ahora redes sociales y de repente uno se encuentra como un video de comediantes antiguos que estuvieron ahí, o ya ¿Sí? algunos ya han sido como consagrados ya en el humor, como Ariel Garoe, o incluso ya los Paya Hop de repente. También. Entonces, como, O sea que Edo no lo querían llevar. El productor ejecutivo decía que ¿ya? no, que es fome, que es mago, y los magos son fome en la tele. Y dice, sí, pero hace magia, pero además cuenta chistes, po. En esa época él hacía harta magia. Sí, Me decía, no, fome. Le dije, bueno, pero invitémoslo un día, que venga, que haga un poquito de magia y que después cuente unos chistes. Ah, traigámoslo, bueno, le digo yo, si yo lo he visto, me gusta, lo encuentro muy bueno. No, y la única forma que teníamos de promocionarlo unos videos que había de él en Coliseo Romano, donde ah, ya. tampoco había sido muy entretenido, de que digamos, pero yo sentía que él tenía, ya, pues, hasta que al final ya fue como tanto y me dice, ya, bajo tu responsabilidad, lo traemos. Y vino y no la rompió, pero anduvo bien. Entonces Ah, invitémoslo de ya. nuevo y de a poco ahí fue, y también ahí se convirtió en uno de los números puestos del programa.
Por ejemplo, ¿cuál ha sido como como Monte Rushmore, digamos así, de los que han estudiado o que han estado en el Mentira Verdadera, como tu favorito? Bueno, el profe sin duda, Don Carter, Edo, y aunque me hizo rabiar mucho, pero Slimming también fue un gran aporte en el programa y en el humor. Bueno, Charlie Badulaque también, que en paz descanse, también tuvo muy buenos momentos en el programa. El hermano del Flaco también tuvo muy buenos programas. O sea, que fueron muchos. De pronto es un poquito injusto señalar algunos otros, pero te menciono probablemente los que más quedaron en la retina de la gente. Ah, ya. Por ejemplo, ¿cuál fue como ese chiste como que a ti te marcó y te dije como, ¿cómo salió esto en televisión? Pero fue a la vez muy bueno. Sí, no es tan, me marcó mucho, no es porque es un chiste muy ordinario, al contrario, yo creo que el más blanco de los que cuenta el profe, pero el chiste del circo, ¿Ya? del tipo que iba a pedir pega al circo y el tipo del circo le decía, ya ahí, ¿qué más? Y tenía que él empezar a contar un show mucho más grande, porque parte contando que camina por una cuerda a 10 metros de altura sin malla y camina por la cuerda de un lado para otro. Y el gallo, ya ahí, ¿qué más? Chucha. Y bueno, y voy con una varilla y de pronto salen 10 palomas y se ponen en la varilla, 5 y 5 y bailan ahí. Y el weón del circo, y ya, ¿y qué más? Pues, y así, cada vez, y al final ya era como, no, y ya llevaba, no, mire la varilla, 10 metros sin malla, las palomas bailan, no sé qué, esto, otro, sale un ratoncito y le sirve unas tacitas de té a las palomas, no sé qué, y ya, ¿y qué más? Chubut. El ratoncito después sube, le hace una caricatura, todo lo pone en primera fila, ya, ¿y qué más? Ah. Y al final el tipo dice, esto es un chiste que el profe lo cuenta en 45 minutos, dice, bueno, y al Sí. final el ratoncito sale y dice, buenas noches. Y el tipo lo queda mirando y dice, eso me gusta. No, le dice, y sale el ratoncito y habla. Y salta el gallo y dice, que no te puedo creer, el ratoncito habla. ¿Y qué dice? Que te metas a decir con la raja. Y ese era el chiste, pero el profe lo contó una gracia que podría haber estado 3 días contando un chiste y demás, porque a nosotros nos decían, si iba muy bien, alarga el chiste. De Ah, pronto, ya. cuando uno ve los videos, los chistes son tan largos porque le estaba yendo muy bien el rating. Entonces nos pedían que alargáramos. Y ese chiste fue extraordinario y así por lo pasado para la punta, el chiste que cuenta Don Carter cuando le dice cuántos mililitros hay en una eyaculación y una niña dice 1000 mililitros y dice, discúlpeme señorita, usted la mierda. Ese Ya. chiste así de corto y así de intenso fue como, weón, yo decía, muchas veces me pasó que decía, weón, ¿qué estamos diciendo, weón? En la tele y todo lo demás, pero era horario de adulto, de protección, por lo tanto se podía. Siempre que en ese tiempo igual como que habían pocos programas de tipo humor, digamos así. ¿En algún momento pudieron competir con el Morandé o no directamente? Estuvimos, sí, y nunca le ganamos, pero nos iba muy bien a nosotros. Ah, ya. Sí, Ujú. porque es como, es lo que sé, como que hay diferentes tipos de humor, y en este caso es como los programas que abordaban también, pues. El Morandé, si no me equivoco, en ese tiempo era más como, más del tipo del muro, una cosa así, y usted No, era no, más de... fue antes del muro, en la época de Beloni, Ah, ya, cuando hacía parecido a lo que hace Franchella con la nena. Era ese tipo, un humor que después fue cuestionado, que decían que era sexista, todo lo demás, pero era un humor familiar y popular, y la gente lo veía y le iba muy bien. Morán de Compañía fue número uno durante muchos años en su paso por Mega. sí, pues incluso Mentira Verdadera, yo creo, o me acuerdo también, que había como el caso del lagarto Murdoch, que siempre era como, siempre al límite, o incluso pasar el límite. Sí, a Murdoch fue el único que sancionaron alguna vez, pero más que por el chiste fue porque hizo una alusión a una nación Ah, y ya, eso le costó una sanción al canal bueno, al canal básicamente, y a él lo funaron y todo lo demás. Fue el único, el resto, por muy garabatero y pasado para la punta, era un horario de protección porque de pronto la gente decía, los que los criticaban decían, oye, pero los niños, bueno, pero si no tendría por qué estar un niño viendo televisión a las 11 12 de la noche. O sea, es claro. responsabilidad de los padres. Sí, pues sí, por ejemplo, ya que hay una hora de humor ahora, en el caso tuyo, en lo personal, ¿qué significa a ti, por ejemplo, el humor en tu carrera y en la vida personal? Es una de las cuatro patas de la mesa en mi vida. Yo no concibo
no concibo la vida sin dosis de humor. Creo que es fundamental, es una estrategia de sobrevivencia en la vida y yo creo que aliviana todo. A mí me gusta reírme de cosas más bien oscuras, me gusta mucho el humor negro Ah, ya. eh, y, mm, y se me ocurren bromas en momentos muy inadecuados y tengo que lidiar con eso porque cuando estoy haciendo entrevistas serias, cuesta, po. Hoy día, en la mañana, por ejemplo, estábamos ahí en el aeropuerto, que venían llegando gente, y había un caso de una familia que estaba esperando que llegara su hija con su marido. La hija no venía hace 8 años a Chile y al marido no lo conocían, y el marido era marroquí. Ah, ya. Entonces el periodista le preguntaba y no lo conoce ni cómo será, y lo han visto por fotos, claro, hemos hablado por videollamada, pero nunca ha estado acá, ¿cómo será? Y habla español, no sé qué, estábamos en eso y llegan. Y entra la hija, venían ahí de la puerta del aeropuerto, y la hija con el marroquí, se abrazan entre todos, nosotros mirábamos, veíamos la escena, muy emotiva, muy bonita. Entonces le digo, habla con el Ayman, se llamaba el marroquí, habla con él, y le pregunta ahí, no sé qué, como primera vez en Chile, si te gusta, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Y él dice, quiero probar la empanada de mi suegra. En ese momento no estaba yo, no me habían pinchado, no estaba al aire, menos mal, man, porque sé que fue como que te salta así que superior a ti y todo el estudio se reían. Es, es Son cosas como, que pasan. es como, haz lo tuyo, una cosa así. Exactamente. Sí. O ese video que anda dando vuelta cuando el delegado presidencial dice no queremos masturbazo en la región metropolitana. Ah, Yo lo único que tenía fue como, no sé, como que me picaba la cabeza, alguna cosa para no reírme abiertamente en pantalla, po. sí, porque fue como con la seriedad que dio eso, y es como que el chiste nace en uno, pero de repente es como, mejor me aguanto porque si no, Hay momentos y momentos, claro, uno sí, tiene que, yo creo que parte de la madurez del ser humano es entender que hay momentos y momentos y hay momentos para reírse y hay otros en que no, pues. Ahora, no siempre lo voy a chutar, pues, de pronto tener una talla y alguien considera que es inoportuna, que es desubicada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida nomás. sí, pues, igual como, ¿te ha pasado que estás como en una entrevista o algo y se te ocurre como un chiste y es como que aliviana como el momento tenso, digámoslo así? Me ha pasado que a veces se me ocurren chistes y rápidamente tengo que evaluar si es prudente o no lanzarlo. En una oportunidad, hace muchos años, estábamos entrevistando a Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta. Él venía de una mala experiencia, no sé si en Canal 13 o en TVN, donde él acusaba que lo habían tratado muy mal, que lo habían censurado, y era la polémica de esa semana que él había reclamado que los medios de comunicación poco menos que bloqueaban su idea. Entonces, invitémoslo para que hable con nosotros y escuchémoslo. Yo sé, si aquí lo importante es escuchar a los entrevistados, sean de derecha, de izquierda, de centro, artistas, da lo mismo, escuchemos y la gente tomará sus conclusiones. ¿No? Yo no les voy a decir a la gente qué pensar. Bacán, lo llevamos. Y le hago la entrevista, hablamos de todos los temas que había que hablar, más apretado en un momento, más relajado en otro. Entonces, cuando termina la entrevista, le digo, bueno, alcalde, gracias por estar con nosotros acá en Mentiras Verdaderas. Y él dice, me quiero tomar un momento porque, como todos saben, ha habido un cerco, no sé, hacia mi persona. Y yo quiero agradecerle a usted, Eduardo, y a su programa que me han permitido hablar con total libertad esta noche. Yo digo, muchas gracias, alcalde. En todo caso, no se preocupe porque esta entrevista no va a salir al aire. Y él como que queda mirando y cacha que es broma y se mata la risa. Pero esa fracción de segundos que yo no tenía tanta confianza con él como para decirle eso, en que él pudo habérselo tomado mal, yo sudé de frío, po, porque aquí Ah, dije, estoy haciendo una apuesta, tirando una talla, si él se enoja, puede quedar pésimo, pero afortunadamente lo tomó bien y se rió. Está el video también dando vueltas en redes sociales. por ejemplo, ese estilo como de conducción, como que tú lo fuiste desarrollando por tu cuenta o te has inspirado como en algunos como conductores de afuera, cosas así. Mi primera pega, en así como más formal, aparte del mecano que te decía, así como seria, fue el informe del tiempo. Ah, ya. Y el informe del tiempo, yo le dije un día al director, oye, hagamos algo. Me dice, ¿cómo qué? Le digo, mira, después nosotros vamos a anunciar el programa que viene a continuación, y es la ley de la selva. ¿Te parece si cuando yo termine, estoy así, salgo caminando de perfil y me cuelgo una cola de tigre? Me dice, ¿qué?
Viene la ley de la selva, po, weón. Me cuelgo una cola de tigre, no vamos a hacer ninguna alusión y el que cachó, cachó. Chucha, me dice, ya, pero nos pueden retar. "Ah, pero si nos retan, no lo hacemos más". Ya, lo hicimos, salió al aire, no pasó nada. Al otro día, no pasó nada. El día martes, entra un gerente de la oficina y dice, oye, weón, ¿el otro día saliste con una cola? Digo, sí, el sábado ante la ley de la selva. ¿Por qué? Porque venía la ley de la selva. Le digo, ¿lo viste? Me dice, no, no lo vi, pero es que el domingo fui a la casa de mi suegra, ponte tú, estaba mi sobrino y encontraron que era lo mejor. Weón, buena idea, háganlo. ¿En serio? Sí. Y de ahí empezamos con las de tigre, con bromas. Yo hacía así, desaparecía. Y eso le dio un toque al informe del tiempo que era distinto. Y la gente lo empezó a valorar, se empezó a comentar, oye, el weón que da el tiempo en el Mega, hace cosas divertidas. Y ahí el humor, nuevamente, pues, como te digo, yo siempre he sido igual, entonces, de alguna manera, me gusta proyectar mi personalidad de verdad en mi trabajo y no ser un robot o ser quien no soy, para bien o para Ujú, mal, ¿no? claro. No es que yo me crea hacer gran cosa, pero digo, si voy a hacer una carrera en televisión, no quiero ser como esos que en pantalla son una cosa y afuera son otra. Entonces, tengo que ser honesto y a mí me gusta el humor y voy a tratar de ocupar el humor como una herramienta siempre. Por ejemplo, en ese caso que tú me metes como esas pinceladas de humor, eh, ¿tú tienes como unos referentes o conocidos que te digan como, oye, este chistecito va bien acá? ¿O alguna sugerencia? Sí. No, en general no trabajo con guionistas ni con nada. Tengo amigos que de pronto me cuentan algunos chistes por redes sociales o, no sé, me llaman y me dicen, oye, ¿verdad que tú, no sé, que tú tenías una amiga que le dicen la milagrosa? Ahí escribiéndole. ¿Por qué? Y me responde a la media hora. Porque dio de comer a todo un bar con una sola empanada, jajaja, ya. O cosas así, ¿cachai? Entonces, a veces se ocupan, a veces no se ocupan. Pero no tengo ni referente, ni de chico me crié viendo las películas de Jerry Lewis, me crié matado la risa con Los Tres Chiflados, Abbott y Costello, Jim Carrey, después me reí mucho con todas esas películas, ¿Dónde está el piloto?, La Academia de Policía, todas esas me las vi una y mil veces, Spaceballs, me encantaba, El Happening con Ja, por supuesto, pero lo crecí viendo medio mundo, pero de ahí a considerar que es como un referente, no, porque significaría que tomo algo de ellos así a propósito para tratar de, y no, sería muy osado de mi parte decir que he hecho algo así. Ah, ya. Sí, por ejemplo, en tu caso, ¿te ha pasado que había como entrevistados que han sido como muy complicados o siempre han tenido buena disposición? No, claro, ha habido entrevistados que se han ido molestos, y otros, pero esos son la minoría, o que llegan de mala disposición, pero lo hacíamos en ese momento sentir tan bien que cambiaran su mala disposición, porque puedes llegar cansado, puedes llegar, era un programa de noche, puedes llegar cansado, estresado, eh, pensando que puta, vaya a tener que responder las mismas preguntas de siempre, y eso es súper natural que pase, y pueden haber estado con un cierto fastidio, pero lo hacíamos sentir bien, porque finalmente yo lo estoy invitando a mi casa, y si alguien viene a mi casa, yo quiero que lo pase bien, no que lo pase mal. En una oportunidad con un diputado que no, mira, nosotros habíamos tenido un tema, no recuerdo cuál era, y necesitábamos a alguien de derecha que hablara también, y nadie quería hablar. Entonces empezó a correr la lista de los invitados, ta, 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 y en el número 15 estaba este diputado, así en la lista de gente. Y me dicen, ya, el único que contestó es este. Digo, y este es mañoso, ya una vez me tiró una pesadez, bueno, vamos. Y parte de la entrevista, lo primero que me dice, ¿con quién hablo? ¿Cuál es su nombre, niño, joven? Él sabía con quién hablaba, entonces me Ah, estaba tirando la caballería encima. Yo lo noté, le dije, hola, mucho gusto, Eduardo Fuente, acá, Mentiras Verdaderas, estamos en vivo, le aviso por si no sabía, estamos en vivo, no sé qué, empieza a hablar. Y empieza a dar como un discurso, po, y luego lo interrumpo para hacerle contrapreguntas, se empieza a enojar, y me dice, bueno, pues me va a dejar hablar, le digo, sí, pero esto es un diálogo, no es un monólogo suyo, la idea es que hablemos. No, sí, pero además yo dije que le iba a dar 5 minutos, ya le he dado como 10, ya, suficiente ah, para ya. usted. Y ya, y digo, se va, entonces se va a arrancar, ahí se me sale un poco la cadena, le digo, se va a arrancar.
Me dice, ¿cómo que arrancar? Yo no arranco, ya me voy, me voy, me voy. Y sale, y yo digo, ah, mira cómo arranca los valientes soldados. Y ahí yo también me piqué, pues, y fui Sí, tonto porque no me había haber picado. Y claro, que la surround porque se picó él, reclamó y todo lo demás. Pero la verdad que él había sido bien descortés y bien mal educado durante la entrevista. siempre como, claro, cuando va a entrevistar como que no sale como lo que ellos esperan, como después poco menos pidiendo cabeza, una cosa así. Claro, y tienen que entender que la entrevista no es un lugar donde te van a preguntar solo lo que tú quieres, po. También te van a hacer preguntas un poco pesadas, incómodas, temas que tú no quieres hablar, y yo tengo el derecho a preguntar y tú tienes el derecho a responder. Puedes decir de ese tema no voy a hablar y todo bien, bacán. Pero pretender o decir, bueno, yo te di 5 minutos, ya van 10, así como que te estuviera regalando oro, no sé, una prepotencia tremenda. Y no me gustó su actitud y partió echando la foca. Entonces, al final del día, insisto, es la gente la que evalúa. Para algunos ese día, ese diputado me dejó callado y como que me dio una lección. Para otros, ese diputado demostró ser un ordinario, un roto, un maleducado. Al final la gente toma la decisión. Muchas veces la gente va a seguir pensando lo que sigue pensando de siempre y va a jugar desde ahí. Pero no es mi rol, no es mi negocio y no me afecta ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, actualmente ese diputado está actualmente en el Congreso o ya salió. Entiendo que salió. A ver, te lo veo al tiro, espera. No sé si está todavía diputado. Mm, mm. A ver, ¿dónde está este caballero? Empresario político de Chile, 2002, hasta el 2018 fue diputado. Ah, Hoy ya. día, afortunadamente, ya no está, parece. Qué bueno, me alegro. Mira, ahora es senador. Ahora Ah, es senador. Eh, Da lo mismo, o sea, es que todos tienen derecho, la gente lo ah. elige con elección popular y por lo tanto también uno tiene que respetar ese tipo de situaciones, pero cosas son como son. Por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad ahora de tener como, o crear un programa como, con completa libertad, ¿cómo ¿Ya? sería como ese formato? Mentira verdadera. Ah, ya. Sería, de hecho, no le puedo llamar mentiras verdaderas por un tema pero se llamaría como verdad mentirosa, pero es el formato más antiguo de la televisión, conversación de diversos temas, como lo que estamos haciendo acá, porque a mí me gusta Sí. conversar, conversación de diversos temas, donde no haya, eh, no hayan límites editoriales, donde puedas hablar de todo con total libertad, donde pueda venir un día un terraplanista, pese a que yo considero que son unos pelotudos, pero bueno, que venga un terraplanista, no lo voy a tratar de pelotudo, quiero que él le cuente a la gente por qué piensa lo que piensa. Otro día vendrá un político, otro día vendrá un bailarín, un científico, me gusta mucho la conversación científica, tuvimos programas muy buenos con el profe Massa, así como teníamos programas muy buenos con Doctor File o con la doctora Cordero. Yo creo que la conversación, como dice Byul-Chul Han, que es un escritor surcoreano, es un imperativo democrático porque nos convoca en un nosotros y nos aleja de un ellos y yo. Sí, pues incluso ahora como uno ve, no sé, pues, YouTube y esas cosas, encuentra como programas que tratan como de no amarrarse como un cierto formato y siempre van tocando como ciertas temáticas y van personas como a hablar de ese tema. Entonces yo creo que muchas veces se habla como en televisión, como es una típica frase que dice como que no se habla mucho como de cultura, digámoslo así, pero tampoco hay mucho espacio, porque también como los programas o los canales tampoco como que invierten mucho en ese sentido. Porque lamentablemente el rating es una tiranía donde hay cosas que se ven y cosas que la gente no ve. Y uno podría decir, bueno, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Sí, pero los canales necesitan vender y si un programa de cultura marca 3 y un programa de reality marca 15, ¿cómo compites con eso? Sí, po. Por ejemplo, en tu caso, hay como programas, formatos que tú nunca has participado, pero sí te llaman la atención. De los que yo no he hecho son reality y no me llama la atención. No escupo al cielo porque uno nunca sabe, pero no me llama la atención. Nunca he visto uno entero. He visto episodios para ver de qué se trata, etcétera. Y el resto me entero porque esto permea en todos lados. Y te vas enterando que esta peleó con este otro,
que este se puso a llorar, que el otro salió, que este le picaba el poto, no sé, pues te empiezan a llenar de información y uno por más que trate de rehuir, te llegan, pero no me interesan como formato. O sea, yo sé que hoy día hay un reality al aire, pero no tengo idea si sigue, se va a acabar. Encuentro que hacen un trabajo increíble las personas que están detrás de los reality, los conductores, los editores, los periodistas, todo, pero no es algo que a mí me llene. Pero por ejemplo, esto es como tipo de, como el que hace el Pancho Saavedra, así como recorriendo Chile. ¿Te gusta como algo así en su momento? Lo he Como a las... hecho, Ah, ya. lo he hecho, hice un programa en 3CC que se llamaba La Ruta Originaria, que era una visita y una revisión de toda la provincia de Arauco, desde su cultura y su gente, y ahora voy a hacer otro para TVN. Tengo que viajar prontamente a un país a hacer unos programas justamente de aquello. Ah, ya. Sí, incluso cuando uno se puede investigar, tú igual que eras como fanático del fútbol, sobre todo en la Universidad de Chile. Incluso tú participabas en estos programas del... Ah, incluso tú participaste en estos programas del canal del fútbol. Eh, ¿Tú aceptaste participar en estos programas por tu fanatismo por el fútbol? ¿O te gustaba el formato de conversación? No, yo mira, el primero que hice de fútbol, yo he hecho 3 programas vinculados con el fútbol. Uno que se llamaba Arriba la Pelota, que era un programa de conversación eh, con futbolistas, donde estaba el Toby Vega, por ejemplo, estaba Gustavo Huerta, era el otro conductor que teníamos, y nos reíamos y hablábamos de fútbol. Después conduje Show de Goles. También ahí era un programa de conversación, y el último que hice fue Abrazo de Gol, que también es un programa de conversación. Podría haber sido un canal del básquetbol y habría sido lo mismo. Más que la pasión por el fútbol, que me gusta el fútbol, no soy un apasionado, no me vuelvo loco, no me voy a agarrar con nadie porque yo soy de la U y el otro sea del Colo. Sí. En serio, digamos, hago bromas, como me bromean a mí cuando perdemos, pero así como de apasionado. Entonces, a mí lo que me interesa es la conversación. Los temas son los que es la segunda parte de la discusión. Pero a mí lo que primero me interesa es la conversación, el sentarse a conversar un vino, conversar un vaso de agua, da lo mismo. Sentarse a conversar me parece que es muy entretenido. Como que la conversación con el invitado como que vaya fluyendo. Es que me gusta que sea así, más que una entrevista donde tengo una pauta, que tengo que estar muy atento, es qué va pasando, cómo voy, cómo me voy asombrando yo también con lo que va diciendo. Obviamente uno prepara la entrevista, Sí. sabe qué es lo que quiere. O sea, la próxima semana, después del 18, tengo que entrevistar a Isabel Allende, la escritora. Entonces, estoy leyendo su último libro, estoy viendo algunas de las entrevistas que ha dado, estoy leyendo de lo que ha pasado entre la última conversación que tuve con ella y ahora, pero eso son insumos para mí, porque no me voy a meter a hablar, oiga, en la página 27 del libro, no, tenemos que hablar de las generalidades. Pero lo interesante de ese encuentro es que van a ser 2 personas que quieren conversar. Yo tengo curiosidad de saber qué piensa ella sobre diversos temas. Y ella me irá respondiendo, pero yo tengo que estar atento a lo que me dice también, porque ahí hay cosas valiosas que no van a estar en lo que vi o en lo que leí del libro, etcétera. Sí, porque finalmente, claro, está la pauta, pero finalmente cuando, incluso me ha pasado en este pocos capítulos del podcast, que yo tenía como entrevistado y en un momento digo, ya, tenemos la pauta, pero si nos vamos por las ramas, mejor todavía porque como que se va desarrollando la conversación de una manera fluida. Eso se llama ideofugal, donde uno empieza hablando de tu micrófono rojo y terminamos hablando de por qué Stephen Hawking se ganó un premio tan relevante producto de que sabía que había evaporación de los hoyos negros. ¿Cachai? ¿Cómo Sí, llegamos hasta acá? Da lo mismo, lo importante es que llegamos. creo que como que se va dando, porque finalmente, si uno se pone como muy estructurado en ese sentido, como que el momento como que uno se tuye y queda como, se enreda y finalmente como que termina siendo un momento incómodo, digámoslo No hay así. nada peor, no hay nada peor que una conversación forzada. Sí. Nada. Es como cuando tu papá te decía, ven, siéntate, tenemos que hablar. Qué, qué lata, sabía que se venía un sermón. Yo no soy quien para dar sermones de nada. Sí, pues, lo otro que te quería preguntar, porque, bueno, tú durante este año, tú fuiste conductor del Festival del Guaso Olmué. Entonces, Sí. eh, esta experiencia como de conducir festivales, ¿te gustaría, por ejemplo, en un momento llegar como a un festival de viña en algún momento? Siempre que me hacen esa pregunta digo lo mismo.
el conductor, el animador, que no tenga Viña como su máxima ambición, está perdido. No porque sea debido a muerte, sino que porque uno tiene que estar preparado para los grandes desafíos. Olmué era también para mí uno de esos grandes desafíos. Cuando llegué a TVN hace ya casi 4 años y me ofrecen animar Olmué, fue maravilloso. Llevo 3 años animando Olmué y voy a ser el cuarto, que es el último que tenemos como canal de esta licitación, así que probablemente sea mi último Olmué, pero es parte de un gran desafío de vida y un sueño que se cumple. Para animar el Festival de Viña no solamente tienes que tener las capacidades, tienes que tener ejecutivos que crean que tienes esas capacidades, porque uno las puede tener, pero puede que nadie lo comparta. Estar en el canal que tiene la licencia, hay muchos colegas que tienen las mismas condiciones de hacerlo, son muchos los factores para el vuelo mismo, pero uno debe estar preparado, como te decía, para que cuando el técnico mire a la banca, sepa que tú entrenaste firme y estás preparado para momentos como este. Cua- En tu caso, cuando llegó esta oportunidad de que te dijeran como, Eduardo, ¿quieres animar Olmué? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Fue esa típica sensación de que ojalá que no se me note en la cara que me estoy riendo por dentro de felicidad. Ah, ya. Porque fue como, mira, la idea es que hagas un programa de conversación en la noche, de momento, porque es lo primero que tenemos que hacer, y después vamos viendo otro proyecto, un proyecto para las tardes originalmente, no sé qué, y la verdad que nos gustaría mucho a lo mejor contar contigo para Olmué, pero fue eso nomás. Ah, ya. Eso significa que ser jurados, ya. Entonces, ya, vamos, y después llega un momento que me dicen, ya, Olmué, tú lo vas a conducir con Ivette Vergara. Fue como, ¡guau! ¡Qué maravilla! Una alegría gigante, un sueño. Yo te contaba, yo estaba con una cuchara de palo cuando niño, presentando artistas. He animado muchos, decenas, si no cientos de festivales en mi carrera. Todos para mí son sumamente importantes porque significan que hay un pueblo, una localidad que se mueve por su festival y por lo tanto uno tiene que ser respetuoso de ello. Todos han sido importantes, por lo tanto sentía que esto venía en un momento preciso y que tenía todas las herramientas para hacerlo bien y afortunadamente así ha sido. Sí, no, yo digo que igual cuando, en tu caso como ya conductor de televisión, llega esta oportunidad y tú sientes como, vieron mi trabajo, lo valorizaron y es como, y me consideraron. Sí, pues Entonces, claro, es como que bacán, que hay gente que te está diciendo, oye, tengo un Ferrari, te estoy pasando las llaves, anda a dar una vuelta. Bueno, tremenda responsabilidad y uno tiene que estar, como te decía, siempre preparado para esos grandes momentos de la vida. sí, pues incluso si es de tu cuarto año, y porque generalmente uno ve como, o a veces como que van rotando el animador, entonces si te consideran como varios años porque de alguna manera están satisfechos con tu trabajo. Sí, y TVN tiene animadores que perfectamente me lo podrían hacer, Daniel o Jean-Philippe, perfectamente podrían estar conduciendo, pero el canal me lo ha solicitado por cuarta vez y yo orgulloso y feliz de responder a ese llamado. Por ejemplo, ¿te ha pasado que tú estando en el MUE y viene como, yo diría que es como la parte de que la gente igual más espera en los festivales, es como el tema del humor, y te vas a encontrarte con comediantes que tú has conocido, has visto, y los tienes que animar, como, o presentar en ese sentido. Sí, pues bueno, a Lucho Slimming fue para mí, yo voy a contar una infidencia que no he contado nunca. Se andaba buscando gente para el humor y el gerente, uno de los gerentes, yo le digo, oye, Lucho Slimming. Me dice, ¿estará preparado Luchito? Le digo, mira, yo lo fui a ver en un show del sentido del humor y está muy bien Lucho, weón. Yo creo que de los tres el que está mejor encaminado hoy para ir a Olmué, si no para Viña. Me dice, ¿sí? Sí. Y le digo, mira, de aquí a un mes más o 2 meses va a ser un show solitario. ¿Vamos? Ya, pues vamos. Y fuimos y yo lo llamé a Lucho antes. Le dije, Lucho, voy hoy día con tal persona, tenés que lucirte. Me dice, ah, puta, ya, gracias por avisar. Y efectivamente se lució. Ahora Lucho no necesitaba que yo lo llamara para que se luciera, porque Lucho estaba ya en la cresta de la ola en ese momento. Y así surgió la invitación a Olmué. Y cuando me tocó presentarlo fue muy emocionante porque Lucho trabajó con nosotros en Mentiras Verdaderas. Lucho
cuando yo me fui al 13 de vuelta a hacer Alfombra Roja Prime, me preguntaron, ¿qué artista te traería de los Sin Censura? Y yo dije, bueno, Edo Caroe, sin duda. El profe no se podía, pero Edo Caroe. Y Edo Caroe con su libretista, Luis Slimming. Me dicen, ya, vamos a hacer el esfuerzo, y se los llevaron. Entonces, yo lo vi a Lucho trabajando, sacándose la mugre. eh, no sé, una vez Luchito andaba ahí al 3 y al 4, yo los invitaba a la radio, ellos querían hacer un programa de radio. Antes que Caro hiciera su exitoso programa en la 40, yo lo invitaba a la W para que habláramos cosas. Bueno, una vez Lucho andaba como, no sé, me contó que tenía que ir a Vitacura a ver a la hermana a la clínica. Dije, Luchito, puta, perdón lo que te voy a decir, pero ¿te quería ganar 5 lucas? Me dice, ¿por qué? Digo, lo que pasa es que tengo que ir a buscar unos lentes a Vitacura y se los voy a pedir a un taxi que vaya y me los traiga. Y son 5 lucas. Puta, de pronto te sirve mejor a ti las 5 lucas que al taxista. Ya, pues me dice. Y fue y me trajo los lentes. Entonces, yo lo vi ahí. Yo quería verlo exitoso como está, con el triunfo del Mue, que lo presenté, con el triunfo de Viña. Bueno, uno se siente muy bien. Muy, muy bien con eso. Sí, como que tú lo viste como prácticamente como en el mundo del espectáculo, como nacer. Es como cuando los papás ven al hijo graduarse, una cosa así, y Yo, era sí, como, consagrado. claro, como guardando esa proporción, porque no quiero aparecer aquí como que me estoy endosando algún nivel de responsabilidad en el éxito de él, para nada, es toda de él, el de Sí, Caroe po. también, pero haberlos visto pelando el ajo y después verlos ahí arriba es fabuloso. De hecho, a mí me pasa una cosa, que yo cuando pasa eso, yo me suelo replegar y, por ejemplo, dejo de llamar o como que me desaparezco un poco porque no quiero parecer como que me estoy colgando, ¿cachai? Ah, ya. Y en el caso de ambos, yo como que me replegué, pero se los dije a ambos en su momento. Estoy tan orgulloso, tan feliz de verlos triunfar. Estoy tan contento, me hace tan bien a mí verlos así, porque yo los quiero y a la gente que yo quiero me gusta que les vaya bien, que les vaya bien, que la gente que trabaja, que se esfuerza, que le pone cariño y afecto a este oficio, porque esto que hacemos todos es un oficio, donde tenemos que todos los días revalidarnos, me encanta. Como yo sé que hay gente que se alegra genuinamente cuando me ven, por ejemplo, en Olmué, o me ven en el matinal, o me ven haciendo cosas que parecían impensadas. Sí. Una cosa que te iba a preguntar, ya como eh, esta como nueva faceta que tú estás teniendo como de podcaster, digámoslo así, que tú tienes con la María Luisa, ¿cómo nació esta idea de este podcast? Yo había hecho un podcast en pandemia ¿Ya? que se llamaba Jugosos. Estaba pensado en aquellos que, como a mí, nos gusta mucho la música y los parlantes, los amplificadores, todos. De hecho, ahí atrás no se ve, pero tengo mi sistema de audio donde yo me siento a escuchar discos, me encanta eso. Siempre me han gustado las cosas técnicas. Ah, ya. Entonces, ya había tenido un poco una aproximación a través de eso. Y había hecho cosas en el mundo digital también. Pero cuando la Mari anuncia que se va del matinal, y estábamos de hecho este año en el Olmué, con el equipo, con sus maquilladoras, su peluquero, nuestro productor ejecutivo, estamos todos ahí echando la talla, riéndonos, esperando, tallas para arriba, tallas para abajo, la Mari es muy risueña y es rápida también. Entonces alguien dice, oye, puta, qué lata que ya no van a trabajar juntos. La wea. Digo, ya, pero tenemos que hacer algo, hagámoslo, creemos algo, inventemos algo, que podría ser un podcast, sí, podría ser un podcast. Y alguien dice, sí, por el podcast de Mari con Edu. Y yo digo, oye, pero ¿no podría ser Edu con Mari? No, ya, nos empezamos a reír, que el Mari con Edu, que no sé qué, y quedó como ahí dando vueltas. Y después de eso, hablando con Daniel Santana, que es el productor ejecutivo y que estaba ahí ese día también, dijimos, ya, pues, weón, metámosle de cabeza y hagámoslo. Armemos un equipo, hagámoslo en serio. Nada de al peo, hagámoslo en serio. Un buen equipo, con buena técnica, un buen realizador, un editor, que armémoslo bien. Y hagamos 12 capítulos y veamos qué pasa. Y nos fue muy bien, nos ha ido muy bien, de hecho. Ahora, ya este sábado es el último episodio de lo que hemos llamado la primera temporada, que eran los 12 primeros capítulos, y ya vamos a seguir de largo con 12 capítulos más, así que contento, porque te permite otras libertades, te permite hablar otros temas, así que feliz de hacerlo.
Es como, este mundo del podcast es como que finalmente, como la libertad creativa, digámoslo así, como que no te deja como tan estructurado. Es como si te querías mandar un comentario, lo mandáis y tenés una libertad de opinión. Sí, porque tú eres el dueño del medio. Cuando uno está en un canal de televisión, en una radio, uno tiene que obedecer líneas programáticas. Sí, Y cada medio tiene la libertad, no puede ser visto como censura, al contrario, tiene la libertad de establecer, oye, nosotros somos una radio, no sé, eh, eh, evangélica, por lo tanto nosotros, y uno asume que si va a trabajar en esa radio evangélica, tiene que adecuarse a eso. Otra radio tendrá otra línea y está bien, que así sea. En cambio aquí, al ser tú dueño de tu medio, tú eres, Matías, eres dueño de sí. este programa, eres dueño de tu medio, tú decides y no le tienes que dar respuesta a nadie de lo que hablas o no hablas. Entonces yo creo que ese respaldo que uno tiene para tomar decisiones editoriales es la gracia. Sí, finalmente es como cuando uno llega a un lugar donde ya tiene un dueño, es como usted acepta los términos y condiciones al estar acá. Una cosa así. Es que yo creo que el otro día lo conversaba, no sé si con el mismo Lucho, parece que fue su programa, que hablaban de la gente de la tele que ahora hace podcast, porque todos los de la tele están haciendo podcast. ¿Por qué? Entonces alguno dice, no se cansaron de ganar plata en la tele y ahora vienen a ganar plata acá. No, si bien, por supuesto, tiene que ser negocio porque hay que pagarle a gente, si trabajan personas, camarógrafos, sonidistas, editores, hay que pagar esos sueldos. Pero más allá de eso, es que para los que hemos trabajado en televisión, es la primera vez probablemente que tenemos libertad total sobre los contenidos que abordamos. Ah, ya. Entonces, yo creo que eso es una dimensión distinta para los que trabajamos en la tele o en la radio, en cualquier medio, porque eres tú el dueño de esa editorial y tú decides que sí y que no. Hoy día en ningún medio de comunicación uno decide que sí y que no. O sea, uno sabe hasta dónde y dentro de ese dónde establece que sí y que no, pero hay límites. En cambio acá el límite, si está aquí y lo quiero correr, lo corro. Si me Pero quiero como que poner ahí conservador un día, lo pongo acá, ese otro día más allá. uno va moviendo el cerco como uno quiera, digamos así. Ah, porque es tu cerco. Sí, po. El gato es mío y yo. Ah. Sí. Mira, ya entrando como en la recta final de la entrevista, como viendo el tema de tu fanatismo por el fútbol, quiero mezclar como con el poco de humor. Si tú pudieras armar un equipo de fútbol con comediantes, ¿cuál sería tu once ideal? A ver, al arco Lucho Slimming. ¿Ya? Porque iba a poner a Valverde, pero que se operó, le van a meter goles por todos lados. Ah, ya. En la defensa pondría a Bombo Fica, pondría a Ruiz Tagle, Pancho del Sur y a Mauricio Flores. Porque alguno de ellos, hay uno de esos que nadie lo pasa, y por lo tanto Ah, ya. podría ser un muy buen defensa, y los otros son muy sólidos, atajando todo porque son rápidos. Ah, ya. Medio campo pondría a Felipe, porque lejos el volante creativo, más creativo de todo, Sí. con Mauro Palma, los dos muy, muy creativos. Ahí ya tenemos 4, 5, 6, 7, y me quedan 4, que sería la delantera. Y ahí pongo a Pedro Ruminot, a Edo Caroe, a Fabricio Copano, que es la figura desde el exterior que traemos, y, y a la Pame Leiva. No he puesto ninguna mujer, fui un poco sororo hoy, pero la Pame Leiva también, que encuentro que lo está haciendo muy bien. Ah, ya. Buen equipo. ¿Y algún Buen DT o equipo. tú lo manejarías? Ah, un buen DT, Coco Legrand. Ah, bueno, experiencia. Claro, Sería como, experiencia, sería calma. como el Pellegrini del equipo, una cosa así. Exactamente, un hombre que jugó en estas canchas durante años y lo hizo muy bien. Sí. Ah, me gustó el equipo. Se puede pensar. Un poquito caro, sí, yo creo que saldría ese equipo. Sí, pero no hay que un jeque que se ponga ahí. Siempre se puede. Sí, iba a poner a Natalia Valdebenito también, pero le mostraron tarjeta roja en el partido anterior, por lo tanto está sancionada. Sí. ¿Algún juvenil que te gustaría proyectar en tu equipo? Al Pastor Rocha. Ah, ya. Al Pastor Rocha lo pondría allí. Al venezolano Deutsch.
Y hay uno, ¿cómo que se llama? Que me, me río mucho con él, pero no me acuerdo en este minuto cómo se llama, pero es muy bueno. A Felipe Parra también lo pondría con sus imitaciones, que yo creo que ha demostrado ser muy bueno. Es como un equilibrio entre experimentado, sangre nueva, Sí, hacer pues un porque recambio. el torneo te exige 2 sub-19 ahí haciendo minutos. Sí. Oye, Eduardo, te quería agradecer por haber participado en este programa y muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Sí, no, dale. ¿Por qué decidiste hacer un podcast? A ver, yo decidí porque yo al principio tenía uno que era así como tipo el sentido del humor, como ¿Ya? de hablar de noticias y cosas así. Y ahora decidí como esta faceta de entrevista porque al primero que tenía como que no leía muy bien, entonces me llamó la atención este formato. Entonces nació como, porque a mí me gusta esto, y incluso yo creo contenido en redes sociales, pero esto del podcast nació ya hace tiempo, pero esto de entrevistar es algo nuevo. Entonces ¿Y a qué te igual, dedicas tú en el día a día? a ver, yo en el día a día ahora no, bueno, no estoy estudiando, pero me dedico como a esto básicamente. Ya. A esto le estás dedicando tiempo. Sí, Veo que invertiste en un buen micrófono. sí, pues incluso yo el año pasado yo lancé un libro independiente en ese sentido, porque he tenido como varias facetas, digámoslo así. Primero, como el tema de streamer en como estas plataformas Twitch y cosas así. Ujú. Después, el tema de que escribir un libro, el cual incluso publicité un tiempo en mis redes sociales. Y este año me dediqué como en un 100% al tema del podcast. ¿De qué se Y de trata el ahí, libro? es una autobiografía sobre mi vida. Se llama Una vida en 12 capítulos. Incluso en el sentido del humor me invitaron y salió en un reel que salió ahí. E incluso me ayudaron, me entrevistaron y todo. Fue una buena experiencia porque dentro como de la introducción que tengo el libro, yo digo que cuando empecé con esto, fueron como ciertos programas que me inspiré. Entonces, yo llegué a ese programa y fue como el programa que siempre veía y soñaba. Entonces, como que había llegado ahí y fue como un sueño posible, digamos así. ¿Y qué significa para ti el humor? Mira, para mí es igual, es todo porque yo tengo un sentido de humor como muy al límite, digámoslo así. Incluso cuando me pasa lo mismo que a ti, cuando a veces te ocurre como un chiste, mi Ujú. mamá me dice como, oye, ¿cómo se te ocurre eso? O ¿cómo se Claro, te ocurre tanto chiste? Entonces, para mí igual es como el humor y así como no sé si es como un método de escape, pero es importante porque finalmente una vida es un humor, o si te tomas las cosas muy en serio, como que claro. no tiene mucho sentido. Te lo pregunto porque yo sé que tú padeces de una atrofia muscular, Sí, mi hija. eh, Y eso implica muchas cosas en el día a día. sí, Entonces, pues. te lo pregunto porque de qué manera el humor te ha ayudado también a sobrellevar esa condición. Sí, porque finalmente, a ver, yo hace poco como comencé un tratamiento ya, que incluso ya se cumplen como 2 años. Para mí ha sido como un antes y un después, digámoslo así. Que incluso desde la pandemia yo me empecé a atrever a hacer cosas. Si, por Ujú. ejemplo, si tú me preguntáis, no sé, 6 años atrás, yo no estaría haciendo esto. Incluso me atreví a hacer como proyectos nuevos. Entonces, como que activé ese modo como de atreverme a hacer cosas, como de cosas que nunca haría. Entonces, digamos que fue un antes y un después. Me parece genial, porque al final del día hay que hacer lo que uno le dicta a su corazón. ¿Qué es lo peor que podría pasar en tu vida, Matías, si es que te fuera mal con un podcast? Nada. Tú estás No, pues, luchando contra algo que a muchas personas probablemente ni siquiera le daría un poquito de energía para comenzar el día, y tú estás ahí haciendo un podcast, escribes un libro, chao, mi amor. Eh, tienes humor. Yo creo que gente como tú vale mucho la pena, Matías. Te felicito. Y en parte por eso muchas también gracias. quería venir a tu programa. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por tus palabras. Encantado, que te siga yendo bien. Ojalá que con esta entrevista lleguen más personas. Sí, eso esperamos. Ujú. Bueno, Matías, que estés muy bien, Ya, cuídate mucho. cuídate, Eduardo. Muchas gracias. Saludos. Saludos.